Hola, mi nombre es Micaela Constanza Carabajal, soy estudiante de la licenciatura en Antropología en la Universidad Nacional de Salta y esta conferencia es mi primer parcial para la cátedra optativa Identidades étnicas y Estados nacionales en América Latina, siglos XIX al XXI. Esta conferencia se denomina Las múltiples reconfiguraciones y alteraciones del tributo, el caso de las provincias del norte de Potosí, Bolivia, 1830-1880. Cabe destacar que esta conferencia es el resultado de la consulta bibliográfica de diferentes textos que vimos a lo largo de esta primera parte de la cursada de la materia. Desde la fundación de la República Boliviana en 1825 hasta los años previos a la Guerra del Pacífico, el debate económico criollo se dividió entre las propuestas proteccionistas y las librecambistas. El modelo de progreso que proponían estos últimos, los librecambistas, tuvo efectos como la eliminación de las barreras aduaneras, la anulación del monopolio estatal sobre la exportación de las pastas de plata y la construcción de ferrocarriles hacia los puntos de exportación en desmedro de la integración interna. Esto causó una gran crisis en el mercado interno, que en el norte de Potosí se vio reflejado en la crisis que sufrió la producción regional de trigo y el renacimiento paralelo de la gran minería argentífera de explotación. Además, los primeros gobiernos librecambistas tenían en sus proyectos al sector agrario, que aplicó diversas políticas agrarias que buscaban modernizar la producción agropecuaria del país por un nuevo régimen de capitalismo agrario. En este sentido, el tema en exposición se ha seleccionado entendiendo y siguiendo la propuesta de Platz, quien propone que frente a estos cambios políticos, económicos y sociales hubo una masiva resistencia indígena que estaba basada en un eje central del orden tradicional, el sistema del tributo indígena. Así es como se explica que en los albores del Estado republicano las antiguas formas de legitimidad no habían desaparecido. Sin embargo, en el siglo XIX, la persistencia de instituciones que frenaran la libre circulación de la tierra y que impidieran la constitución de una sociedad de pequeños propietarios era incompatible, por lo que dice Platt que existe una tensión entre el consentimiento colectivo de los aylus y los nuevos ideales constitucionales de libertad e igualdad entre los ciudadanos bolivianos. Dice que esta relación configuró un nexo inestable y ambiguo de contradicción fundamental y constante. Para continuar con esta conferencia, me gustaría primero establecer cuáles son los objetivos generales de la misma. El objetivo general de la misma, que es exponer las diversas modificaciones y articulaciones que se hacen en el siglo XIX en torno al sistema del orden tradicional denominado tributo. Como objetivos específicos, caracterizar al tributo indígena en los albores de la República Boliviana, presentar las diferentes medidas políticas aplicadas que modificaron al tributo a lo largo de los procesos históricos sucedidos y tomar las características particulares de las provincias norpotosinas de Chayanta y Porco. Para proseguir, voy a exponer las políticas implementadas que fueron las políticas públicas que fueron implementadas a lo largo del lapso elegido, que pudieron modificar la reconfiguración histórica del tributo. Para estas, yo distinguí 5 políticas públicas y gobiernos que modificaron de alguna u otra forma el tributo. Para empezar, voy a retomar lo propuesto por Peralta e Irurovsky
en donde hablan del periodo historiográfico boliviano denominado como caudillismo, que dicen que cuando apenas nace la República, la sociedad boliviana tuvo que enfrentarse al deseo de sus libertadores de hacer una rápida reconversión de las estructuras sociales, mediante una serie de reformas que posibilitaron el camino hacia el liberalismo. Es mediante el periodo de Andrés de Santa Cruz, que fue desde 1829 a 1839, cuando la estructura anhelada por la mancomunidad criolla quedó configurada. Esta era el dominio patrimonialista. Explican que el sistema patrimonialista funda la acumulación económica en el aprovechamiento de la capacidad tributaria. Es así que bajo el gobierno de Santa Cruz se reglamentó y ordenó el sistema tributario indígena con el nuevo nombre de contribución indigenal. Desde ese momento, el indígena ante los bolivianos se distinguiría por su posición de tributario. En 1831, Santa Cruz afianzó el poder patrimonialista al elevar a la calidad de propietarios a los indígenas contribuyentes que hubiesen cultivado sus terrenos por un lapso mínimo de 10 años. El Estado así procuraba el bienestar de sus súbditos, reconstituyendo el pacto colonial, como el modo más adecuado de continuar extrayendo, sin conflicto alguno, el 40% de su renta global, también logrando afianzar la vinculación directa entre los tributarios y el Estado. Identifican como un objetivo final de esta política fiscal solventar los gastos que ya en ese momento representaban el ejército, los empleados civiles y eclesiásticos. Por otro lado, encontramos y destacan los autores que en 1842 Balivián suprime las medidas que otorgaba la propiedad territorial a los contribuyentes originarios, convirtiéndolos en enfiteutas de propiedades que son consideradas de dominio pleno del Estado y con la obligación de pagar cierta cantidad al señor del dominio directo por el usufructo. Este decreto otorgaba poderes extraordinarios a los gobernadores, quienes debían disponer las adjudicaciones de tierras entre los tributarios y poder resolver los conflictos entre indígenas por deslindes y tasaciones, papel que antes habían realizado los jueces de letras y paz provinciales. Explican que también esto reforzaba el poder burocrático de los funcionarios militares, propiciando que tales cargos solo fueran adjudicados a miembros del servicio militar. La burocracia patrimonial, ahora centralizada, explican los autores, se convierte en una carga presupuestal, ya que consumieron, por ejemplo, entre 1831 y 1846, el 95% de la hacienda pública. En este contexto, de la crisis fiscal, la imagen de los indígenas comenzó a cambiar, dejando de ser un complemento en el bienestar de la mancomunidad criolla para convertirse ahora en un obstáculo para el desarrollo republicano. El Estado caudillista se encuentra en este contexto atravesando los peores momentos de la crisis interna. La gran deuda asciende y es superior a 5 millones de pesos. No queda más alternativa que resolver este problema, afectando las tierras en su mayoría bajo control indígena. El dilema en ese momento era cómo proceder a esta concesión a la demanda privada. Así, en 1864, Melgarejo arriba al poder, cuando la crisis del estado patrimonial boliviano y de su modelo de sostenimiento económico, que está fundado en el empréstito interno forzado, es casi inmanejable. Como medidas paliativas que toma Melgarejo, se encuentra la depreciación del valor fiduciario de la moneda feble y la enajenación de parte del territorio nacional a compañías extranjeras
a cambio del pago de un canon. Además, se dispondrá la venta de las tierras del Estado a los particulares, lo que implicaba antes desposeer a los indígenas. Ese sería el origen en 1866, de la ley, en donde se otorga a los indígenas la propiedad de los terrenos sobre los que se extiende su posesión a cambio del pago del mismo en un plazo de 70 días, pasado el cual revertirá a manos del Estado. En este contexto, el gobierno asume la postura de que los tributarios originarios son los beneficiarios del sistema proteccionista republicano, que son la mayoría y que tienen los recursos para pagar por las tierras. Sin embargo, actualmente se sabe que los tributarios forasteros sin tierra y los agregados o yanaconas de Hacienda eran la mayoría de la población de la comunidad. Este error de cálculo y desconocimiento de la realidad comunera del soberano caudillo le costó a los súbditos comuneros la pérdida de muchas tierras. Este hecho, a su vez, debilitó de gran forma el pacto de reciprocidad y convocó a muchas comunidades a la rebelión en busca de restitución de justicia. En 1871, el presidente Agustín Morales derogó las medidas de Melgarejo, aceptando la política de reivindicación indígena de sus bienes y restituyendo el respeto a la tradición. Sin embargo, no abandona la idea de resolver el cambio de condición jurídica del estamento indígena. En este contexto quedan conformadas dos posiciones claramente definidas: los que proponen que el indígena puede ser civilizado por un benévolo paternalismo de los hacendados, y los que argumentan que existe un germen de pequeño parcelario campesino entre los tributarios, que debe impulsarse reguladoramente. Esta segunda y última opción se contempla como una salida armoniosa dentro del orden estamental de pupilaje estatal de los indígenas, sin perderse la idea de contar con los recursos económicos de los indígenas para solventar los gastos del Estado. Finalmente, en 1874, con la ley de exvinculación de las tierras, se recogió la idea general de suprimir la vigencia legal de la institución corporativa indígena y la fórmula específica de quienes alentaban propiciar la formación de pequeños propietarios campesinos que pagaran un impuesto territorial equivalente al monto del tributo antiguo. Esto chocó con la gran resistencia indígena al ver suprimidas sus comunidades, el pago de los tributos y la venta de sus tierras, que se expresó en el constante rechazo a los revisitadores. A esta primera reforma agraria, la ley de exvinculación, se le reconocen dos fundamentos jurídicos. Por un lado, que es una legislación específica para los aylus, ya que se propuso confirmar a los originarios, agregados y forasteros en la propiedad absoluta de sus respectivas posesiones, mientras los demás terrenos que no se hallen en posesión de los indígenas se declaraban como sobrantes y pertenecientes al Estado. Se propone crear también una mesa revisitadora para recorrer los terrenos que luego serán conferidos a propiedad individual mediante la extensión de títulos de propiedad. Una vez extendidos los títulos, la ley no reconocería comunidades. Entonces, se entiende como un objetivo principal de esta ley la destrucción del sistema de las comunidades. En términos del aspecto tributario, específicamente, se dispone en esta ley que la Junta Revisitadora fijaría el impuesto territorial tomando como base la contribución que actualmente satisfacen, aunque se planteaba un aumento del impuesto para aquellos terrenos muy considerables respecto a los que posean los demás.
Se proponía así un incremento general del 25%.